A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 23 de mayo del año 2025. El título del editorial es el siguiente: ¿Quién respeta hoy a la presidente? Repito, ¿quién respeta hoy a la presidente? Ni Chuita Arriba la respeta, con eso les digo todo. Es hoy la jefe de Estado o la jefa de Estado, es hoy por hoy la presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el payaso del cual todos se burlan, la persona que es decoración, que no ejerce poder alguno, ni quiere hacerlo teniendo todos los recursos a la mano. Es pues, como dicen en mi pueblo, es la risión, dicen, ¿no? Es la risa. Todo el mundo hace mofa de ella privadamente, pero en público o al menos en las reuniones de gabinete, nadie tiene los tanates para decirle: señora, se le ha perdido el respeto a usted en su calidad de presidente de la República. Y eso debilita la gobernabilidad y pone en riesgo la estabilidad política. Por favor, señora, empiece usted a ser presidente de este país. No, lo fusilan ahí mismo. ¿Por qué? Porque está rodeada de aduladores, de cobardes, y me duele decirlo, incluyendo al secretario de la Defensa Nacional y al almirante secretario de la Marina Armada de México. Collones, cobardes, agachones. Y por si faltare alguien, pongo ahí al ex Batman y ahora apenas Robin de la CONASUP. En esas condiciones, pues, ¿quién respeta hoy a la presidenta? Ricardo Monreal, Adán Augusto, se pitorrean de ella, hacen lo que les da su gana con los recursos y la situación de la cual ellos son beneficiarios por el control de las dos cámaras del Congreso. ¿Qué hacen los partidos? Bueno, pues ahorita tenemos en la ciudad de Estambul, allá en Turquía, tenemos al presidente del partido donde milito viendo en una reunión de la Internacional Socialista. Y el país aquí cayendo, yéndoselo de las manos, pero él decidiendo el destino del planeta en la Internacional Socialista. La Internacional Socialista, con todo respeto para esa organización, es hoy simplemente un subterfugio para hacer turismo. Nada más. No representa a nadie. O sea, eso se formó cuando todavía había países donde a decir un gobierno socialista tenía sentido. Pero hoy no hay gobiernos socialistas. Ya eso no existe, ya quedó enterrado en el basurero de la historia. Pero allá está nuestro presidente de partido defendiendo la causa del socialismo. ¿Para cuándo? Quizá para el año 15,240, ¿verdad? Pero bueno, por supuesto, todo esto con cargo a los recursos públicos. Que disfrute su estancia nuestro presidente allá. Hay buen shopping, dicen los enterados, ahí en Estambul, una ciudad con historia increíble, ¿verdad? Pero bueno, buena estancia, Alito, allá en Estambul. Espero que te diviertas, que conozcas lugares con historia por allá. ¿Qué tenemos aquí en México mientras tanto? Desorden, falta de respeto, el más elemental y el mínimo respeto a la ley por todos. Esta semana se ha visto sacudida por el asesinato de 2 altos funcionarios del gobierno del Distrito Federal. Personajes ambos cercanísimos, íntimamente relacionados con la jefa de gobierno, lo cual los convierte en personas conocedoras del teje y maneje del gobierno de la Ciudad de México, y en el caso de la dama,
conocedora de todas las triquiñuelas de las cuales ha sido, es y será siempre capaz, la boca de zaguán, Clara Brugada. Su llegada al gobierno de Iztapalapa fue una trampa, fue una sinvergüenzada propia en ese entonces ya de Marcelo Ebrard, y él había aprendido con Manuel Camacho una que otra tranza por ahí, ¿verdad? Cuando le dicen a Juanito, vas a ganar tú, pero luego tú pides una licencia y va a ser Clara Brugada. Y cuando aquel dijo, téngale, total que, pero ya llegó, así llegó Clara Brugada a la jefatura de gobierno de la alcaldía Iztapalapa. 9 añitos la batió ahí y con Jimena a su lado se enteró de todo Jimena. O sea, para todo fin práctico diríamos, sabe mucho. No sé si eso tuvo que ver, no me interesa, la investigación ya lo dirá, ¿verdad? Pero estamos ante una situación que ha golpeado más de lo que muchos se imaginan al mero corazón de la gobernación de la 4T o de Morena o de la Quinta T, como gusten ustedes. Están hoy, si antes ya estaban paralizados, hoy están petrificados de miedo. No atinan a tomar decisiones. Están esperando que el tiempo resuelva las cosas y que se pierda eso. Ahí entonces ya la sacamos. Van a comprar unas camionetas blindadas, van a hacer esto y lo otro, pero no van a enfrentar la realidad que los está aplastando ya. Ahora bien, ¿quién respeta pues hoy a la presidenta? Nadie. Y cuando a un jefe de Estado, a un presidente constitucional, nadie lo respeta, cuidado, es la antesala del desorden, de la anarquía. Y es cuando inevitablemente el gobernante tiene que recurrir al monopolio legítimo de la violencia para acabar con las amenazas que han debilitado la viabilidad del Estado. Tarde o temprano, la anticientífica, quiera o no, va a tener que actuar. Quiera o no. Y si se resiste, la van a hacer a un lado y va a llegar otra persona que tomará las decisiones. La corrupción la agobia, la corrupción la tiene paralizada. No ha podido ni siquiera hacer eso. Tiene elementos a la mano para meterlos a prisión, para iniciarles juicios en materia de esto, del otro. No se atreve. ¿Por qué? Porque todos esos robaron hasta que se cansaron con el bulto López Obrador. En esas condiciones, pues, repito, ¿quién respeta hoy a la presidente? Nadie, aunque duela esto. Ahora bien, la pregunta, pues podría ser para algunos secundaria y coincidiría con ellos, siempre y cuando se pregunten después cuáles son las consecuencias. ¿Qué consecuencias acarrea para México esa conducta de la anticientífica? Estos piensan que mintiéndole a la sociedad, a los agentes económicos privados y con la anuencia, por supuesto, factura de por medio de empresas mediáticas, ellos piensan que van a calmar la vitachera. Le voy a dar 2 ejemplos hoy a los que suelo recurrir, que son los 2 periódicos financieros o que tratan cuestiones económico-financieras en el país. Me voy al primero, El Economista. Vean ustedes esta primera plana. Lo bueno, lo malo y lo feo. Vamos a ver lo bueno. Y dice así, así avanza el 2025. Inversión extranjera directa. Y es un récord que en el primer trimestre la inversión extranjera directa fue, según este dato, 21,400 millones de dólares.
porque el boletín de prensa de la Secretaría de Economía así lo establece. Pero por primera vez en decenios, el desglose de ese monto no fue aclarado. Y el mismo periódico El Economista lo reconoce. Vamos a ver si encuentro. Dice del total, son uno de los tres componentes. Vamos a ver. Inversión del primer trimestre, lo que representa, dice, por consiguiente, las nuevas inversiones de enero a marzo ascendieron bueno, dice el economista, las nuevas inversiones. Ellos obtienen manejando un porcentaje, lo aplican al año anterior, dice 1,590 millones de dólares, lo que implica una participación del 7.4% del total de entradas de inversión extranjera directa al país. No es cierto. No es del total de entradas. Del monto que maneja Economía, la Secretaría de Economía, el 7.4 fueron efectivamente entradas, que son 1,590 millones. Pero luego, una y otra vez dice, bueno, pero no desglosan en el boletín. Claro, ¿por qué no lo desglosan? Porque engañan. Entraron. Inversión extranjera directa marca nuevo máximo de 21,400 millones de dólares a marzo. No es cierto. Porque el 92.6% o el 90% de ese total son dos conceptos: reinversión de utilidades y préstamos entre compañías. ¿Y a qué se debe esto de la reinversión? Porque si estas empresas se llevaran ese dinero a Estados Unidos, donde están sus matrices, les cargan un impuesto tremendamente elevado. Los dejan aquí y están ganando un dineral con CETES o con instrumentos de deuda. Pero nuevas inversiones, 1,590 millones, dice el economista. Pero lo bueno acá es esta gráfica ascendente, lo cual es un pretendido engaño. Pero las personas que saben, que deciden en materia económica, descubren esto, pues. Saben, como diría el clásico, la neta del planeta. Pero esto se factura. Pero ahora vamos al que es más arrastrado de los dos, el financiero. Capta México 21,373 millones de dólares de inversión extranjera directa al primer trimestre del año, y otra vez la grafiquita a pantalla tarugos. Muy bien. Dice uno, qué bien, ¿verdad? Bueno, vamos a la página 4. Vamos a la página 4. Y dice por aquí, aquí está. Si bien los componentes de la inversión extranjera directa no fueron presentados en el reporte, es decir, escamotearon esa información, el gobierno destacó que las nuevas inversiones durante el primer trimestre crecieron 165% respecto al mismo periodo del 24. Pero resulta que en el 24 fueron como 700 millones o alguna cosa así, los de dólares, las nuevas inversiones. Entonces de ahí sacan un estimado de alrededor de 1,587 millones. Pero acá registra la inversión, cifra histórica. Y así hay 2 o 3 párrafos donde hablan de la renuencia, la negativa de la Secretaría de Economía a decir la neta del planeta. Por eso yo no tomo como referencia las mentiras que el gobierno federal plantea en términos de la inversión extranjera directa. ¿Y qué hago yo?
me espero a que aparezca el reporte trimestral de Banco de México sobre la balanza de pagos, donde ahí viene perfectamente en el desglose de la cuenta de capital de la balanza de pagos los tres conceptos: nuevas inversiones, préstamos entre compañías y reinversión de utilidades. Ahí no hay tutía, ahí viene la neta del planeta. ¿Qué ganó economía con esto? Que va a decir, Ebrard, qué conducción de la economía. No, hombre, está pagado, esta es publicidad pagada, vergonzante, además, que no es cierto. Pero aquí le va una grafiquita gracias a personas que se dedican sistemáticamente a seguir el comportamiento de la inversión extranjera directa. Esta gráfica dice nuevas inversiones extranjeras en México del primer trimestre del 2017 al primero del 2025. Es decir, tenemos 9 años aquí de la inversión extranjera, nuevas inversiones en el primer trimestre. Y vean ustedes la gráfica. El PIC fue 22,000 millones, creo que cuando se compró Televisa o alguna cosa así. Y vean lo que ha recibido México de inversión extranjera directa en nuevas inversiones, o sea, verdaderas nuevas inversiones que vienen y crean fábricas, etcétera. 4,414 en los últimos 12 meses, de enero, de enero del 24 a marzo del 25, apenas 4,614 millones de dólares, apenas. La gráfica es muy clara y se ve aquí, voy a hacer la tendencia. Esta flecha que pongo yo ahí nos dice la tendencia en la degradación de México como receptor de nuevas inversiones en la inversión extranjera directa. Y coincidentemente es el gobierno de López Obrador y ahora el primer trimestre de este gobierno. Es decir, México perdió prácticamente todo su atractivo como receptor estrella, que lo fue, de nuevas inversiones extranjeras. Pero con las primeras páginas del Economista y el Financiero y el texto en interiores, ya Ebrard va a ser el próximo presidente de la República, dicen algunos ingenuos, por no utilizar otro adjetivo. En fin, pretende este gobierno, pues, y el anterior también, con esas mentiras, convencer a la gente de que vamos bien, de que vamos requete bien, cosa que es falso. Es una mentira eso que plantean. Y no tarda, Banco de México posiblemente en unos cuantos días aparezca ya el documento sobre la balanza de pagos. Y ahí se van a saber las cosas. En estas condiciones, pues, ¿cuáles son las consecuencias de una conducta de ese tipo? De una conducta cobarde que se niega, que es renuente a hacer respetar la ley. El primero es una crisis política en el menor tiempo que quizá imaginamos. Porque no hay otra salida ante esto. No puede la gobernante estar entre azul y buenas noches y presentándose como lo que es una cobarde ante la violencia desatada del crimen organizado y de las organizaciones que cubren muy buena parte del territorio nacional. Que además le está diciendo Estados Unidos, hay una intolerable colaboración entre su gobierno y esos grupos.
En fin, esa es la primera consecuencia. Una crisis política de alcances posiblemente impensables. Y segunda consecuencia, más violencia. Sí, ante una actitud como este gobierno, como la que tiene esta gobernante y de la cual hace gala, lo único que puede uno esperar es más violencia por parte del crimen organizado, más presencia en otras regiones donde la tienen ahorita pequeña, poca presencia, y a otras en donde prácticamente no tienen presencia alguna. ¿Eso qué va a significar para el país? Mayor desconfianza de los agentes económicos privados. Empezarán a salir capitales de una manera tranquilona, poco a poco. Desconfianza en la conducción política del país, lo cual a su vez se expresa en un alto, por así decirlo, o posposición de proyectos de inversión. De ahí el intento de apantallarnos con 21,000 millones. No apantallan a nadie. Hay algo que esta gente no entiende por su alejamiento de la realidad de la economía nacional. No hay institución más cobarde en el planeta que un billete de $1. El capital es lo más cobarde que hay. Cuando ve cuestiones como las que estamos enfrentando en México, dicen cuidado primero. Segundo, pospongo. Tercero, cancelo. Y cuarto, no voy a ese país. ¿En qué punto vamos? Ya pasamos de la posposición. Vamos a entrar a la cancelación de proyectos de inversión. ¿Qué está diciéndonos Nissan? ¿Qué nos está diciendo Toyota? Cerraré plantas y las moveré a Estados Unidos. Tranquilamente. Es decir, estas son las cosas que estamos padeciendo ya. Revisemos las cifras de empleo, vamos a ver los números a mayo, que serán expresados los primeros 10 días, dados a conocer los primeros días de junio. El trimestre, el segundo termina en unos cuantos días, en 45, 40 días termina el segundo trimestre. Ya tendríamos con eso 6 meses, la mitad de este año, que ya es completo de la anticientífica, donde ya veríamos cómo va el control del déficit, cómo va el endeudamiento, cómo va la cuestión de los programas del malestar, que les llamo yo. En pocas palabras, señores, agarren piedras porque esto se está complicando día con día. Por eso la pregunta ahí se la dejo a usted. ¿Quién respeta hoy a la presidente? Nadie. Miren, un elemento esencial del poder de todo político es la imagen que transmite. Es el mensaje que envía a los gobernados con su empaque, con su presencia, pero también con sus decisiones. Con esas decisiones, con esas posturas, con esos planteamientos y ese empaque, ese lenguaje corporal, el gobernado se da cuenta si su gobernante es una persona fuerte, es una persona en la que se puede confiar, que lleva a cabo una conducción buena, por decirlo de alguna manera, de la nave que es México. Pero cuando ve a una pobre señora caminando como tontona, hablando como tontona y frivolidades y nunca tiene información, siempre dándole la vuelta a los asuntos, ¿qué hace una persona de la clase media, un micro, pequeño y mediano empresario? Se asusta ante lo que ve. ¿Por qué? Porque se da cuenta inmediatamente que no hay quien lo apoye en cuestiones de restablecer la seguridad en la ciudad donde tiene una ferretería, una lavandería, un negocio de abarrotes, etcétera, donde le exigen
el derecho de piso, le saquean su tienda, o si se niega a pagar, o lo matan a él o incendian su negocio. Es decir, no hay espera. Esa persona, ese agente económico privado, al margen de la dimensión de su pequeño negocio, él no dice, bueno, vamos a darle la oportunidad, el beneficio de la duda. No, hombre. ¿Cuál beneficio de la duda con una persona tan incapaz e inútil e ignorante en materia de la gobernación y tan mentirosa como la anticientífica? ¿Cuál beneficio de la duda? Lo único que le podemos dar a esa mujer es los juicios certeros y objetivos de su incapacidad, de su ignorancia, de su cobardía, de su servilismo, de su abyección ante López Obrador y ante la bola de sinvergüenzas que le colocó en su gabinete. No controla el partido, lo tiene López Obrador en la persona de su hijo, el cara de monstruo vampiresco, y la presidente de ese partido es una frívola, la muchachita esta rarotonga que se subía a los camiones a bailar y mover el bote promoviendo el voto a favor de los candidatos de Moreno. Y ahora pues con la cosa de la maternidad, su niñita, etcétera. Esa es su vida. ¿Ante qué estamos, pues? Señores, ante la erosión permanente, sistemática de los pilares que sostienen todo Estado. Y México no es la excepción. Da pena ver al general secretario en las reuniones o en estas, sentado él con la cabeza agachada. Mi general Trevilla, qué vergüenza. Usted es egresado del colegio militar. A usted le enseñaron y mamó eso ahí en su paso por el colegio militar, el papel del honor. Usted traiciona su paso por el colegio militar. Qué vergüenza. Y por eso, y García Harfuch, pues ahí anda haciendo, y que acá, y que no, sacan unos videos ahí editados, una mezcla con el único objetivo de acá hacer ver a García Harfuch como el Superman. Le doy una opinión, señor secretario, que no cause honorarios. Pare esas porquerías de videos mal hechos, mal armados. Párelos, le hacen daño, no le sirven a usted para nada. Que no le vengan con el cuento de que con eso mejora su imagen. Usted en su puesto no está para buscar popularidad alguna. Usted está para combatir el crimen organizado y regresarle a esta sociedad la legalidad perdida. Es más, usted no debería aparecer en ninguna ceremonia. ¿Acaso usted ve en otros países el jefe de esto, el jefe de esto? Esos no aparecen. A esos se les conoce y reconoce por su trabajo, por sus resultados. A usted acá anda tirando rostro y carita acá, no, no, señor. Eso no sustituye jamás, ni sustituirá jamás la eficacia en su trabajo. Y usted a la fecha ha sido increíblemente ineficaz. Usted nos habla de detenciones de 30,000, 40,000, no sé cuántos nuevos detenidos, y resulta que la población carcelaria se mantiene igual o ha bajado un poco. Pura mentira. Así, usted sabe a dónde va a llegar usted, a que lo manden de embajador a algún país chafa por allá perdido, ¿verdad? Porque ni siquiera lo van a dejar regresar al Senado, porque los de Morena, que no lo pueden ver a usted, lo van a hacer papilla ahí en el Senado. Así es que prepare Belices, prepare Belices, porque de seguir así, caput y va para afuera. Acuérdese usted de mí, señor secretario. Y qué lamentable es que usted haya traicionado doblemente a su señor padre y a su señor abuelo.
El apellido pesa, señor licenciado Omar García Harfuch. El apellido pesa. Y usted no ha querido, no ha sabido o no ha podido estar a la altura de ese apellido que lleva el paterno. Esa es su tragedia. ¿Piensa acaso que va a ser candidato a la presidencia de la República? ¿Le prometió eso la anticientífica? No, hombre. La anticientífica no le cree ni su marido, el caretonto este del Tarriba. No sea ingenuo, señor secretario. Si no le dan los recursos para hacer realidad el monopolio legítimo de la violencia, mejor tíreles la chamba. Usted se va a desgastar y ya cuando sea como el limón del elotero, ya todo desgastado, sin jugo, lo van a tirar a la basura. Ahí va a terminar, licenciado, arrastrando el apellido. Es como este señor Scherer, ahora que le sacó en una entrevista, en una investigación Televisa, toda la bola de triquiñuelas que ya se sabían, pero ahora la importancia es que Televisa lo pone ahí con la red de sus cómplices, etc. Ahí también es válido decir lástima de apellido. Ese es México, no otro. Les voy a dar ahora otro elemento. Hemos visto en estos días la situación de la CENTE. Pero ¿por qué nadie habla de los orígenes de la CENTE? ¿Por qué la gente se niega a hurgar, a ver de dónde surge la CENTE? ¿Quién es la CENTE? ¿Quién permitió el surgimiento, la formación de esta organización? En 1992, siendo gobernador del estado, Eladio Ramírez López, él heredó una primera organización que se llamó la COSEI. La COSEI empieza tomando en cuenta que en aquel entonces, más que hoy, era un estado sin ley, un estado con un alto porcentaje de personas, de ciudadanos, integrantes de pueblos originarios. Atraso, pésima calidad de vida, pésima educación, pésima infraestructura, todo lo que gusten ustedes. Era un estado en estado deplorable, valga la cacofonía. De tal manera que Eladio Ramírez hereda esa organización radical de izquierda, disque revolucionarios, pero eran también una bola de pequeño burgueses ilusos que iban a hacer la revolución e implantar el socialismo. No es cierto. No se daban cuenta que estaban viviendo 60 o 70 años desfasados de la historia. Entonces, los maestros que desde los años 30, quizá con las escuelas normales rurales, se convirtieron en nidos o en centros productores de grillos, de intelectuales clase medieros o de hijos de campesinos pobres, muchos de ellos, que pensaban que una mala lectura de los textos marxistas o algunas cosas de Lenin, otras del Che Guevara y quizá por allá alguno con el Libro Rojo, ¿verdad? Pensaron que desde ahí y mantenidos por el Estado mexicano, que les pagaba la alimentación, el hospedaje en las normales rurales, iban a hacer la revolución, ¿no? Equivocados ayer y equivocados hoy y más equivocados mañana. Entonces forman una organización que se llamó la CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Integrantes todos esos maestros ya, no estudiantes de las normales, sino ya graduados, integrantes todos del sindicato. Ojo, ninguno fuera del sindicato. O sea que todos los privilegios que obtenían los dirigentes en su momento, llámese
maestra Elbester Gordillo, Carlos Jongitud, el otro, ¿cómo se llamaba? Carlos Olmos, Robles, todos se beneficiaban de eso. Pero al mismo tiempo exigían, pero como el sindicato no comulgaba con esos métodos, ¿qué hacen? Plantón, bloqueo de carreteras, destrucción de propiedad pública y privada, robo de los dineros en las casetas de peaje, etcétera. Y llega un momento en que este grupo adquiere fuerza y empieza a ser una amenaza para la estabilidad de Oaxaca, o específicamente del gobierno de Eladio Ramírez López. Eladio Ramírez López, una persona de origen humilde, económicamente, un hogar muy modesto, que se viene a la Ciudad de México a estudiar la carrera de leyes. Se viene a México a vivir en condiciones muy difíciles, pero verdaderamente difíciles. No imaginamos lo que pasó Eladio Ramírez López aquí en la Ciudad de México, pero salió adelante con tesón, con firmeza, con decisión y habilidad. Entra al PRI, se convierte en un militante, hace carrera política que lo lleva a la gubernatura. Y a partir de ahí su futuro y el de su familia cambió. Hoy sus hijos son altos funcionarios, son personas bien, muy acomodadas, por decirlo de alguna manera, al amparo del poder político. Es decir, Eladio Ramírez López y su familia fue una más de las familias priistas enriquecidas al amparo del poder. Y hoy los hijos y nietos disfrutan eso. Él, que estuvo en el internado de una fundación donde, aquí que está en Mariano Escobedo, esquina con el circuito, ahí estuvo. Ahora ya los hijos en el ITAM, viajeros por otros países, etcétera, etcétera. Muy bien. Como una forma de jalar a la coordinadora al viejo estilo priista, bueno, pues si no los puedo meter a la cárcel porque no tengo elementos o porque generaría un problema mayor, recuerden que en 1992 gobernaba Carlos Salinas de Gortari. Y lo que menos quería Carlos Salinas, con aquella visión que tenía de integrar a México al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, etcétera, y él posteriormente le entró el aire que podría ser el primer secretario de la Organización Mundial de Comercio. Bien, entonces Eladio Ramírez jala a los directivos de la CENTE y negocia con ellos algo que se llamó la Minuta de octubre de 1992. Aquí está. Aquí está. Es un documento que no es fácil localizarlo en las redes, pero si tiene uno cierta experiencia, lo encuentra. Son 1, 2, 3, 4, 5. Aquí están. Aquí el gobierno de Eladio Ramírez, en el sentido ahora sí estricto del verbo, se culiempina y le cede todo y aún más a la coordinadora. Les creó lo que se llamó un banco de plazas, les dio puestos, les creó una subprocuraduría para atender las violaciones legales de los maestros, etcétera, etcétera. Aquí está todo. Da vergüenza leer realmente el texto. Vergüenza. ¿Y qué ganó Eladio Ramírez? Posiblemente la tranquilidad en los años que le faltaban. Ahí les dejo el gallo muerto de acábenlo de pelar. Pero el monstruo ya estaba creado con esta minuta. Y de ahí fue amenazar, doblegar primero al gobierno estatal y luego al gobierno federal. De tal manera que la coordinadora, esto que hace ahorita no es nuevo. Ellos empezaron a hacer esos plantones
antes de que se firmara esta minuta en octubre 28 del año 92. Por eso sorprende que nuestros grandes comentaristas y por acá y por allá no hayan planteado en su texto la liga para tener acceso a esta minuta, para que se vea la actitud de cesión, de cobardía ante este grupúsculo de delincuentes ya en activo, no en formación, ya activos. Y de ahí, año con año, negociación del 15 de mayo tras negociación, han obtenido privilegio tras privilegio y han violado sistemáticamente la ley, destruyendo propiedad pública y privada y creciendo. Y fíjense lo que son las cosas. Crecieron en Nuevo León, crecieron en Coahuila, en Sonora, en Baja California. No, crecieron en los estados más jodidos del país: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y aquí, por esta ideologización que hay en la Ciudad de México, una sección, creo que es la 9, aquí también es procente. Pero nunca han pasado del 12-15% de los integrantes del CENTE. Pero el trato que les da el Estado mexicano es vergonzoso, vergonzoso para el Estado y muy productivo para estos gángsters. Porque la negociación, porque quien tiene la titularidad del contrato o del trato con el gobierno, que es la parte patronal, es el sindicato. Y si estas personas quieren obtener el 100% del salario, tienen que plantearlo a través de la estructura sindical y les van a hacer así. ¿Por qué? Porque pedir el 100% del aumento es una locura. Una locura. Pretender suplantar al poder legislativo para que abroguen una ley es otra locura, pero impacta. Y porque además les entrega más y más recursos a esta gente y nada les hacen. Faltan, bloquean y bueno, vean lo del aeropuerto hoy. ¿Y qué ha hecho ante esta ofensiva de la gente, la anticientífica? Escabuir su responsabilidad, sacarle el bulto a las exigencias que son dignas de una bola de locos. ¿Ah? Y ahí está, no, pues que ahí está la mesa, ahí estuvieron los secretarios de Educación y de Gobernación, y eso me lleva a otro de los grandes errores y muestra de la cobardía de la anticientífica. Cuando López Obrador le plantea una listita y poner a Rosa Isela Rodríguez, la experta, ahí sí, experta, en teleras con huevos con jamón para los hijos de López Obrador, para que se llevaran de lonche a la escuela, secretaria de Gobernación. Una señora que su único mérito es reportera de la jornada de aquellas, allá andaba en Tabasco, le hizo un reportaje, etcétera, y de ahí generó confianza, cuida a sus hijos y de ahí la fue secretaria de Gobernación. La señora Rosa Isela Rodríguez tiene, como dirían los clásicos, un mal de origen. No parece secretaria de Gobernación. Me duele decirlo y a muchos les parecerá ofensivo, pero no lo es. Es una simple descripción de una persona que no llena los requisitos del puesto. Anda por ahí un video muy corto donde ella aparece tras un atril, donde con dificultades le sale de aquí para arriba. Yo les decía cuando la llevaban a ella a la mañanera y decía, no sean abusivos, hombre, pónganle un banquito. ¿Por qué? Porque en esas condiciones dicen, esa es la secretaria de Gobernación. La ven ustedes
y dice, bueno, aquí estuvimos, pero bueno, ustedes creen, díganme ustedes, dirigiéndose a los reporteros, que hay condiciones para la reunión, pues no, pero aquí estuvimos, y esto. La secretaria de Gobernación, ante un grupo de violadores sistemáticos de la ley. Es decir, este gobierno y esta gobernante se degrada a sí misma. No se requiere que sus adversarios político-ideológicos la ridiculicemos. No, ella misma se ridiculiza. Porque tampoco tiene el empaque ni el lenguaje corporal de una verdadera presidenta. Siempre le evasiva, bueno, ¿cuáles son tus datos? Si tienen pruebas que las presenten, pues le voy a decir a fulana y ella se va a poner en contacto, pero nunca sabe nada, nunca decide. ¿Por qué? Pues porque el otro puede enojarse. Y hoy ha sido el peor de los ridículos en sus 7 meses en el gobierno. O ya enero, febrero, marzo, abril y mayo, más 3, en sus casi 8 meses de gobierno. Es un ridículo completo, donde matan a 2 altos funcionarios de alguien a quien ella no quería en la Ciudad de México, como es la Boca de Zaguán, porque ella sí le conoce los antecedentes y su corrupción en los 9 años en Iztapalapa, a Clara Brugada. Sin embargo, nunca pudo ni se atrevió a enfrentar a López para poner de candidato a Omar García Harfuch. Se la ganaron y la tiene que tolerar a esta mujer corrupta hasta decir basta. Hoy, como jefa de gobierno, maneja un presupuesto de decenas de miles de millones de pesos. Y los que están a su alrededor o se benefician de eso o conocen de eso y participan sin mancharse las manos. Pero finalmente es un mar de corrupción el gobierno de la Ciudad de México. Esto que sucedió tiene una cola muy grande y yo me atrevería a decir que jamás sabremos la verdad de lo que hay detrás, pero ese es otro asunto. En esas condiciones, pues, ¿qué procedería ahí? Por supuesto, no tiene poder alguno la anticientífica para quitar a la Boca de Zaguán, porque en un puesto de elección popular está normado el proceso para que se dejare el puesto. Salvo que hubiera algunos elementos jurídicos para intentar quitarle el fuero y llevarla a la justicia, pero eso no lo van a hacer, porque dentro de Morena sería el desastre completo. En esas condiciones, señores, ¿qué es lo que tenemos? Una presidente que se niega a serlo. Una presidente que no sabe cómo serlo. Una presidente que ignora lo más elemental de lo que debe ser y de lo que debe hacer un presidente. Por lo tanto, nadie la respeta. Y piensan que con estas propagandas, estas inserciones, van a cambiar la realidad. Por favor. Con esto Marcelo aparece como acá, 21,000 millones de dólares el primer trimestre. Marcelito, por favor, en el menor movimiento que cuando ya no le sirvas, ahí vas de embajador a Francia o a alguna otra parte. Acuérdate de mí. Estamos pues ante una situación donde el barco hay timón, pero no hay timonel. Y que no me vengan con aquella frase de López Portillo que la deben recordar algunos de ustedes en aquel informe infausto del 1 de septiembre del 82. Soy responsable del timón, mas no de la tormenta. Así va a estar esta. Pues yo nomás tengo el timón, pero yo no tengo el huracán, va a decir. No se vale eso.
El gobernante no puede tratar de esquivar el bulto de esa manera tan cobarde. Porque además López Portillo, un gran orador, y lo decía acá con garbo, con presencia, esta pobrecita verdaderamente. Señores, espero que haya quedado claro ante lo que nos estamos enfrentando. Y busquen, por favor, y a los opinantes, a los analistas políticos, hay algunos que hablan de esa minuta, pero no dicen más. Pongan en sus columnas, en sus colaboraciones, la liga para tener acceso al texto, que es demoledor en términos de lo que hace un gobernante asustado y cobarde, como era en ese momento Eladio Ramírez López. Asustado, y se dio todo y aún más, diría el clásico. Pero él ya se olvidó, bueno, no sé si ya falleció Eladio, pero aquella etapa de pobre, de esto, no, ahorita ya es la opulencia, ya tiene un hijo que creo que fue director del ISSSTE y ahora es de Bancomex, Inafinsa, juntos, ya es, como diríamos en el béisbol, ese vato ya está en otra liga. Ya está en las ligas mayores, como dijo aquel, ya está en la liga del billete grande, Ángel me dijo. Señores, esperemos pues que las cosas se estabilicen, se aclaren y se decida por fin la anticientífica hacer aquello para lo cual fue elegida y que lo marca el artículo 80. Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Aquí termina el editorial de Platica con Ángel correspondiente al viernes 23 de mayo del año 2025. Espero que haya sido de su interés lo comentado.